Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 2. Buenos días, señorita. Soy Shelly y he sido asignada como su mucama personal, le dijo la peli castaña. Shuer necesitaba confirmar que el gran duque la había asignado, ya que no podía creer que éste le tenía consideraciones. Shelly le respondió que así era. El gran duque le había pedido que atendiera y que subsanara cualquier incógnita y cumpliera las órdenes de la señorita. Shuer, como toda una fan, toda emocionada, preguntó si él había dicho algo más de ella. Shelly le repitió las palabras del duque que, si no pensaba criar al gallo, entonces podía enviarlo a la granja del ducado. Con una gran sonrisa en su rostro, Shuer le comentó si eso era todo, si no le había dicho algo sobre aceptar la propuesta de matrimonio, o si había pedido que regresara inmediatamente al sur. ¿Dijo algo más acerca de mí?, le preguntó de nuevo. A lo que Shelly le respondió que, si alguna vez deseaba regresar al sur, le prepararían un carruaje. Shuer no lo podía asimilar, de nuevo mentalizó si eso era todo lo que había dicho. Reflexionaba si debía de considerarlo como buena fortuna el hecho de que no hubiera sido expulsada del palacio hasta ese instante. Se nos explica que en la novela se conocen a dos familias como los picos gemelos de casas de espadachines. La familia Netri es responsable de la seguridad del territorio central y la familia Blengar lucha contra los monstruos del norte. Desgraciadamente por generaciones, estas dos familias han vivido como enemigos. El manejo de la espada de los Blengar contra los monstruos era muy cruel, a tal punto que despertaba miedo y asombro en los pueblos y las casas nobles del imperio. En algún momento, los puestos claves en la administración del gobierno central fueron dados a los que blandían la espada Blengar, por llegar a ser tan poderosos y haber liberado al imperio entero de los monstruos al impedir su entrada por el norte. Sin embargo, ante los ojos de la familia Netri, eso era visto como un monopolio y abuso de autoridad. De vuelta al palacio del gran archiduque, Shuer pensaba que Rey le había dado esa habitación, pero ¿dónde estaba su amado sin emociones? Al verla preocupada, Shelly le dijo que seguro todo lo que había sucedido ese día la había abrumado. Pero era posible que el gran duque estuviera muy ocupado dado que la fuerza expedicionaria que debía de regresar hacía algunos días, aún no lo había hecho. A lo que Shuer preguntó si eso significaba que tal vez podría verlo esa noche en la cena. Pensando si la propuesta de matrimonio no funcionaba, entonces tendría que buscar alguna otra forma, para quedarse a su lado y ayudarle a recobrar sus emociones y sentimientos. Ver todos los días a ese hombre de ojos tan fríos y vacíos, vistiendo ese uniforme tan impecable. Serían suficiente recompensa. No podía esperar a ganarse su confianza y poder estar a su lado todos los días, pensaba. Le comentó a Shelly que la primera vez que vio a su Gracia, él se veía tan perfecto. ¡No! ¡Él es perfecto! Le daba pena no ser tan diestra en las artes y no haber podido dibujarlo tal cual es. Ante semejante confesión, Shelly le dijo que era la primera vez que conocía a alguien como la señorita, a lo que Shuer le comentó que sería grandioso si esas palabras las dijera el mismísimo gran duque. Shelly solamente le preguntó si realmente había llegado en carruaje desde el sur, ya que dicho viaje debía de haber sido muy duro. Shuer le respondió que estuvo bien. Es más, la pareja de comerciantes que iban en el carruaje le dieron un aventón y le regalaron un pollo. Shelly se limitó a preguntar si tanto así le gustaba el gran duque. Shuer, muy segura de sí, le respondió que por supuesto. Realmente le gustaba mucho. Aclaró que en la vida no había mucha gente que te motivara a vivir con tan solo existir, tal como lo era su simple existencia de él para ella. En una memoria remota. «Mamá, papá, ya regreso», se despedía Shuer de sus padres en la tierra. Días después, se quedó sin familia por un accidente automovilístico. Recordó los días en los que solía pasar su cumpleaños sola a diferencia de otras personas que lo celebraban. Esos días, él estaba a su lado. Él era su fuerza renovada diaria para impulsarla a seguir viviendo. Ella no podía explicarle todo eso, simplemente le repitió que ella realmente quería que el gran duque fuera feliz. Inmediatamente después, preguntó cuáles eran las actividades usuales del duque y su horario, ya que de alguna forma tenía que cumplir su cometido. Si la montaña no va a Mahoma, entonces Mahoma va a la montaña. En la oficina del gran duque se hablaba de los antecedentes de Shuer Netri.
Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal. El capitán de la Guardia de Blengar y guardia personal del Gran Duque, Jess Bellion, le informaba a su gracia que había rumores de que la familia Netri estaba en medio de un escándalo. Ray simplemente preguntó cuál era la razón. Jess le dijo que la señorita Irina, la hija menor de los Netri, se había convertido en la comandante de los caballeros imperiales, lo cual indicaba que Shuer podría haber sido marginada o dejada de lado en la lucha por el poder. El capitán consultó si el Gran Duque quería que le leyera las otras alegaciones criminales, como la distribución de veneno en la región central, a lo que el duque le dijo que no era necesario, ya que solamente se preguntaba si había otra razón por la cual Shuer había ido al Ducado del Norte. Pero Jess opinó que le parecía sospechosa su llegada al norte, incluso si la señorita tenía intenciones impuras hacia el Gran Duque. Pero Ray no lo dejó continuar. Lo cortó en seco llamándolo por su nombre, preguntándole si realmente pensaba que podía ser víctima de una señorita del sur, la cual ya había sido expuesta por usar veneno. El capitán hizo hincapié en que ya había pasado un año desde que el Gran Duque había perdido sus emociones, por lo que, a diferencia de antes, él no podía sentir o vislumbrar nada con sensaciones. «¿O sí puede, Su Alteza?», le reprochó. «Todo el imperio sabe que usted no ha ido a expediciones para subyugar monstruos hace un buen tiempo ya. Esto también lo saben los Netri, y podrían usarlo a su favor, tomando ventaja de su actual estado, mi gracia», aclaró Jess. Pero el capitán, al ver la indiferencia de Ray, mentalizó que al parecer no le importaba en lo más mínimo. En ese momento, Ray quiso saber si la fuerza expedicionaria aún no había regresado. Ya había pasado una semana. Usualmente no tardaban tanto. «¿Quién está a cargo de la expedición?», preguntó Ray. «Nevid, mi señor», le respondió Jess. Era una persona muy leal al ducado Blengar, y nunca antes se había desaparecido por tanto tiempo sin dar rastros de vida. Sin pena alguna, Ray comentó que tal vez había perecido en la expedición. Preguntó si llevaba alguna piedra defensiva mágica consigo, a lo que Jess replicó que sí. Ray, sin inmutarse, con rostro serio le dijo: «Ya que al parecer fue devorado por un demonio, va a ser un dolor de cabeza encontrarlo. Aún así, iré yo mismo, lo buscaré y traeré su cuerpo». Pero Jess se negó, diciéndole que no sería posible. El terco de Ray espetó que iría solo y que no necesitaba blandir la espada para encontrarlo. De hecho, ya no podía hacerlo porque ya no tenía sentimientos para poder sujetarla. Ante eso, Jess le dijo que sabía que su gracia tenía habilidades excepcionales, pero las habilidades mágicas con la espada era lo único que le aseguraba salir vivo del bosque. Mientras Ray lo meditaba, Jess añadía que la cantidad de demonios que habían aparecido en los últimos meses era exorbitantemente anormal. Era preocupante. Jess prosiguió: «Su Alteza, usted también lo sabe. Si esta situación continúa, eventualmente, de acuerdo a las reglas de la familia Blengar, usted tendrá que...» Pero el capitán fue interrumpido por un leve toque en la puerta, una voz femenina fácil de distinguir, preguntando si podía pasar, lo que alteró el estado pasivo de Jess y se puso en guardia, a pesar de reconocer la voz de la señorita Shuer. Dijo en voz alta que las leyes en Blengar dictaminaban que primero tenías que revelar tu estatus y después identificarte. Y en un 2x3 pegó un grito pidiendo que el individuo se identifique. Al reconocer la voz de Shuer, Ray le pidió que bajara su espada, ya que esa persona no era un oponente y tampoco representaba amenaza alguna. Resulta que la señorita Netri había estado escuchando todo del otro lado de la puerta y se apresuró a entrar y saludar con una gran sonrisa. Asimismo preguntó si ella también podía objetar a lo que había propuesto el duque. Dijo que ella sabía que en ese momento no tenía ni voz ni voto, pero se preguntaba si por lo menos podía opinar. Con lo que el duque se quedó desconcertado, le preguntó a Shuer cómo había llegado hasta su oficina. Si mal no recordaba, en ningún momento le habían dicho dónde se encontraba, y mucho menos había recibido un tour por la mansión. Pero la dulce Shuer simplemente dijo que los buenos caballeros que estaban fuera de la puerta de su habitación le habían informado dónde estaba su gracia y cómo llegar ahí. Añadió que después de hablar largo y tendido sobre el Gran Duque, se habían hecho amigos. A lo que Ray, con cara seria, porque no tiene otra,
acotó que en el mundo entero eso se conocía como negligencia o incumplimiento del deber. Shuer, totalmente impactada y encantada con la forma de hablar del duque, le preguntó si podía decir eso una vez más. En esa millonésima de segundo, a Shuer le pareció ver que Rey había parpadeado como si hubiera sentido algo. Pero el archiduque no le permitió examinarlo. En lugar de responderle, rápidamente le devolvió la pregunta. En lugar de eso, permíteme escuchar tus motivos por los cuales te opones u objetas a que salga a buscar a Nevid. Apresuradamente, Shuer se acercó al duque y le dijo que en primer lugar aún no había recibido respuesta a su propuesta de matrimonio. Aunque se acercó mucho a Rey, sus ojos insensibles no mostraban emociones. Él no dio un paso atrás, ni mostró nerviosismo, mucho menos frunció el ceño. Ya cara a cara, se le quedó mirando sin poder decir palabra alguna, pensando cómo contarle que él ya había perdido todas sus emociones y salir en una expedición era exactamente igual a la novela donde él perecería en el bosque. Pero más que todo estaba examinando las expresiones de su rostro. Shuer dio un paso más. Ella sentía que se ruborizaba, pero él seguía igual de frío y erguido enfrente de ella. Entonces añadió, en segundo lugar, ni siquiera han pasado 24 horas desde que llegué, y vi por primera vez al gran duque. A lo que Rey le inquirió, ¿qué tenía eso que ver con él? Shuer respondió que importaba, ya que, cuando ella estaba ahí parada con los guardias, recibió un golpe. Y como él lo había ordenado, entonces él mismo debía de hacerse responsable. Shuer estaba desesperada, intentando quedarse al lado del duque por todos los medios, y al mismo tiempo encandilándolo o molestándolo para lograr que reaccione con emociones. Ante semejante invento, Rey la miró con los mismos ojos vacíos de siempre sin decir palabra alguna, y Jess no podía ocultar su desprecio y su antipatía. ¿De qué rayos hablaba esa loca?, pensó el capitán. Eso es todo por hoy. Si llegamos a los 1800 suscriptores, 1.8K les traigo la tercera parte. Que les vaya bien, Michi Lovers. ¡Chao, chao!